Buenas tardes, María. Buenas tardes. Es un placer reencontrarnos contigo. Y mi primera pregunta, yo no sé si es pregunta o es una observación. Antes de todo, quería darte la enhorabuena por este pedazo de novela. Que me ha tenido viernes, sábado, domingo y lunes, me ha tenido de madrugada. Yo sé que hay muchas por ahí que han estado también. Y eso es por algo. Pero ¿cómo una persona, bueno, no tan joven, porque ya hemos visto que tú tan joven has escrito otro pedazo de novelón anteriormente, pero cómo se hace para escribir 700 y pico páginas y han sido 2 años más o menos, ¿no? Sí, bueno, antes de nada agradecer este encuentro que me encanta reencontrarme con vosotros y lo que decíamos, a ver si la próxima vez puede ser en persona. Pues yo feliz de que eso te haya mantenido ahí enganchada Muchísimo. y bueno, al final, como a mí me gusta comenzar un libro es con una idea que me apasione, ¿no? Que me impulse a investigar sobre ese tema, a ir buscando información y a ir trabajando, ¿no? Todas las tramas. Y concretamente en este, bueno, pues yo tenía ya una idea, ¿no? Inicial en mi cabeza, que era, bueno, esa idea de los internados, pero después conforme fui uniendo las piezas, ¿no? Bueno, pues de Suiza, de Segunda Guerra Mundial, de ese contexto, ¿no? Tan peculiar, pues fue como que me fue dando energía, ¿no? Para decir, jolín, aquí hay una historia que contar, ¿no? Es como es un contexto, es un momento muy, muy curioso que bueno, me apetecía muchísimo explorarlo y a partir de ahí, bueno, pues fue como se fue construyendo toda esta novela. Genial, pues has conseguido otra vez, ¿eh? Yo no sé si decirte cuál de las dos me ha gustado más. ¡Ay, qué bien! Yo creo que las dos no, en este caso, si la primera me sorprendió, la verdad es que también, porque ya sabes que cuando hay un éxito de una primera novela, todos esperamos que el segundo sea por lo menos igual y yo creo que en esta segunda has conseguido, pero vamos con creces. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues va a empezar Natalia. Hola, Natalia. Hola, Natalia María. también estaba en el encuentro. Estaba en el Riojano, sí, sí, Hombre, sí, sí. claro, sí me Sí, acuerdo. Hay sí. gente nueva, ¿eh? Hay gente nueva y que no te he contado que hay gente de, por ejemplo, Flor que está en Asturias, Mamen está en Zaragoza, Diego está en Barcelona. Oye, qué bien, qué conexión ahí. Claro, claro, y Fernando está en Sevilla, o sea que por lo menos ahora vamos a ver, mira por ahí. Y Genial, Pedro Móstoles. y Pedro Móstoles. Sigue, Natalia. Bueno, nada, buenas tardes, María. Un placer Hola. de nuevo verte y nada, de felicitarte por el nuevo éxito, porque ya es un éxito, de tu nueva novela. Todo un novelón, como decía Pepa, es increíble cómo llegas al corazón de la gente con 700 y pico páginas, dices, pero bueno, María, ¿qué está haciendo? Y es verdad que te engancha muchísimo esta historia, porque vuelves a ser súper minuciosa y súper descriptiva, y me imagino que es que en tu vida diaria eres muy perfeccionista o te gusta, ¿no? Te gusta ser... Has dado el clavo, has dado el clavo. Sí, ¿no? Porque es que es increíble cómo nos metes en los personajes, cómo nos metes en medio de esos par de internados. Nos tienes ahí un poco que no sabemos muy bien por dónde tirar. O sea que nada, muchísimas gracias, María, porque la novela me ha encantado. Ay, qué Y bien. bueno, y es que no sé qué decirte, porque sí, los personajes están clavados. Y bueno, me imagino que qué tal tu estancia en Zúrich, porque te fuiste a Zúrich a mirar, ¿verdad? Sí, bueno, feliz de que te haya gustado, de verdad, mil gracias, qué maravilla, gracias a ti por leerme. Y sí, justamente, bueno, a mí me gusta es añadir bastante detalle y es cierto bueno, la documentación te lleva hasta un punto, ¿no? Y en esta ocasión, como estaba trabajando, ¿no? Con espacios que no es Madrid, que no lo conozco hasta ese nivel, yo sí que había estado anteriormente en Suiza en varias ocasiones de viaje, había estado en Zúrich, pero es verdad que necesitaba un viaje
exprofeso, ¿no? Para fijarme en muchos de los elementos que había incluido en la novela, tanto de espacios como, bueno, pues elementos descriptivos, sabiendo que había un salto temporal, ¿no? Que lo que yo veía, lo que puedes ver ahora mismo en Zúrich, pues no es el Zúrich de los años 70 al 100%, ni es el Zúrich mucho menos de finales de los años 30. Entonces, sí que quise, teniendo eso en cuenta, ¿no? Y llevando toda la documentación previa, fijarme en bueno, pues los emplazamientos, las localizaciones, la naturaleza, porque además en Suiza uno de los elementos fundamentales que se integra con las ciudades es la naturaleza, ¿no? Y esos paisajes que te dejan embobado. Y quería de alguna manera volcar todo eso yendo en primera persona, ¿no? Aparte también, bueno, pues de acabar de perfilar algún detalle de documentación, pues yéndome, por ejemplo, me interesaba muchísimo, era una cosa pendiente que tenía, ir al Landesmuseum de Zúrich, que habla, bueno, pues de toda la historia de Suiza y demás, y bueno, pues tomar notas también, bueno, pues por acabar de chequear y confirmar datos, ¿no? Entonces fue muy chulo y fue una sensación un poco rara, ¿no? Porque te pasas tanto tiempo en esos sitios porque te lo has imaginado y luego cuando vas en persona es como una sensación de, uy, qué extraño, en plan, que estoy loca porque me lo he inventado yo, ¿no? Que no es que aquí estuviera un colegio, pero es esa sensación extraña de cuando eso, has recorrido muchas veces el mismo sitio y ahora de repente te plantas ahí en persona y dices, uy, qué cosilla, ¿no? O sea, fue muy chulo. Sí, sí. ¿Y la biblioteca donde estudiabas o te documentabas cuál era? Porque me imagino que en Inglaterra, cuando está ahí Carolina ahí estudiando, yo me veía a una María. Pues fíjate que en esta ocasión he tirado menos de biblioteca que en papel y tinta. Sí que es verdad que pude visitar la biblioteca que además aparece en la novela de Zúrich, pero es cierto que el porcentaje más alto de documentación lo he hecho desde casa, pues eso, adquiriendo tanto, bueno, pues libros, como leyendo artículos, como visionando, pues un poco con la misma técnica, ¿no? Visionando piezas de vídeo de la época y demás. Así que es cierto, pero me gusta el ambiente de la biblioteca, ¿no? Y además aparece que he incluido en esta novela el elemento hemeroteca, ¿no? Que también me acompañó muchísimo en papel y tinta, aunque fuera en digital, pero bueno, también tuve que ver cosas, un documento concretamente en papel y tinta con microfilm, y también lo quise meter, ¿no? Es decir, que sí es cierto que Caroline... He puesto cositas de aquí y allá, ¿no? Que yo también he vivido, a lo mejor no necesariamente justamente para esta novela, pero sí investigando. Pues nada, dejo al resto de mis compañeros que somos muchos y todos te queremos preguntar muchos detalles. Muchos besos y nos vemos pronto, seguro. Muchos Ojalá, éxitos, Natalia, cariño. gracias. Carsten. Ahora. Hola, Hola. María. ¿Qué tal? Bueno, te acuerdas de mí, ¿no? Con las lectoras Hombre, claro. marchosas y todo eso. Por supuesto. Rosmina no ha podido venir porque está en Canarias. Entonces, bueno, ahora ha sido imposible. Bueno, la has conseguido otra vez. Con el primero con papel y tinta lo hiciste y ahora has vuelto otra vez. O sea, no puede ser que un libro de 700 páginas nos lo leamos en 3-4 días. Porque es que te atrapa de una forma increíble. Así que bueno, como verás, me ha encantado. No me voy a enrollar mucho, que hay muchos para preguntar y si no, nos llegamos. A ver, el eje del libro realmente es George y Sara. ¿Por qué nos dejas como nos dejas? Lo sabía. ¿Vas a hacer algún segundo o algo? A mí me gustan las novelas autoconclusivas. Yo es verdad que os dejo ahí un poco, es la historia, bueno, romántica, dramática, ¿no? de esta novela. Y bueno, de alguna manera quería mostrar, ¿no? También, por una parte, la inocencia, ¿no? de esas edades dentro del contexto en el que están viviendo, pero el no pensar, ¿no? Más allá y luego verse engullidos por el momento, ¿no? por cada uno, además, bueno, pues con su historia, concretamente George de alguna manera buscando, ¿no? Reafirmarse como persona en un momento en el que se está encontrando a sí mismo, ¿no? Y está buscando por qué quiere pelear él, ¿no? Entonces, bueno, es la parte así más trágica, ¿no? de la novela, pero bueno, luego tiene su puntito ahí de que
no todo está perdido, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler, no sé si todos se han acabado, pero es un poco Sí. eso. Creo que el- sí, que no los hemos leído todos. Todos. Yo lo Vale, di por estupendo, eso. estupendo. Pero Estupendo, estupendo. no hagáis mucho spoiler porque como lo vamos a colgar en YouTube, el final vale. no lo digáis. El final vale. no lo digáis. Vale. Bueno, pues no, tiene un puntito que lo hace un poquito menos trágico. Bueno, de todas las maneras, si luego hay tiempo igual te pregunto más, pero que enhorabuena, que has hecho un pedazo de libro. Y además, como encima tú eres un encanto, pues ¿qué quieres que te diga? Qué bien, oye, qué gusto así. Enhorabuena. Mil gracias, de verdad. Mamen es nuestra nueva Instagramer. Está en Gracias Zaragoza. por el título. A ver. Hola María, es un placer Hola. conocerte, me hace muchísima ilusión. Además creo que soy la única que no te conoce de todo el grupo. No, yo tampoco. Mira, pues, Ay, Belén, tú tampoco. Pues No, eres yo súper tampoco. querida en este grupo, que lo sepas, ¿eh? ay, qué bien, Tenía qué muchas ganas de ilusión. conocerte por eso. Y como soy la única que, bueno, la única no, con Belén, que todavía no te conocía, Mamen, me gustaría Mamen. saber, dime. Es que con María estuvimos en el Riojano. Entonces, a ver. Conversación distendida, pues, ¿no? Estuvimos merendando ahí con nuestro chocolate. Ay, sí. Que te quería preguntar, ¿de dónde te viene esta pasión a ti por la novela histórica? Si a lo mejor tú también has sido lectora de novela histórica, hay a lo mejor autores que te hayan inspirado a ti a la hora de escribir. Pues mira, me viene por una mezcla de elementos. Es verdad que desde muy pequeñita siempre me ha encantado la historia, ¿no? Ya sea a través de novelas, pero sobre todo la historia en sí misma. Me viene de mi padre, que es también súper friki, nos encanta de alguna manera eso, ver un documental o leer un artículo sobre historia o leer una revista de historia o un ensayo. Siempre me ha gustado, ¿no? Ha sido que siempre me ha atraído. Y es verdad que me he leído novelas históricas y clásicos ambientados, pues evidentemente clásicos a lo mejor, bueno, pues del siglo XIX me encantan, que me han hecho yo creo que desarrollar un apego especial a las historias ambientadas en otro momento, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que todo eso ha sido los ingredientes que me han hecho decantarme por este género que me encanta. Es que disfruto muchísimo de la fase de documentación, ¿no? Y de investigar y de viajar en el tiempo. Yo pensaba, como me gustaba tanto la historia, decía, ojalá poder vivir en otra época. Y me he dado cuenta que a través de la novela puedo vivir en otra época, ¿no? Con personajes que me invento y todo eso pues me fascina. Así que viene un poquito de ahí. Se nota muchísimo porque es que transportas por completo al lector a la época de la que nos escribes. O sea, a mí me ha parecido increíble, me ha encantado la novela, María. Ay, qué bien, qué ilusión, qué ilusión. Y como no me he leído Papel y Tinta, pues será con el que siga ahora, Papel y Tinta. Ah, pues ya me escribirás a ver qué te parece. Ojalá te guste. Me ha encantado, de verdad, enhorabuena. Mucho éxito. Gracias. Seguro que le gustará a María, seguro, vamos. Seguro. Ojalá. Flor. Hola María, encantada de conocerte. Y, Hola. Bueno, yo tampoco estuve en el encuentro anterior, no me conoces. Y bueno, enhorabuena por tu novela, porque además con la edad que tienes muchísimo más mérito, porque me parece increíble que hayas podido hacer 2 novelas con la edad que tienes. Y a mí, mientras leía, pues me daba curiosidad saber, antes de Papel y Tinta, ¿tú ya escribías, ya tienes algo antes de Papel y Tinta? ¿O Pues fue mira, tu primera novela y ya con ella ya...? Ya inicié. No. Yo empecé a escribir historias así más largas. Bueno, siempre, desde pequeñita me ha gustado escribir, ¿no? Es verdad que empecé escribiendo cositas más cortas. Muchas veces a lo mejor hacía como, bueno, pues me imaginaba personajes, ¿no? Y los dibujaba y les creaba así como una historia y demás. Siempre he estado conectada con la parte esta de, bueno, pues de crear, ¿no? Relatos, historias y demás. Pero a partir de los 12 fue el punto en el que empecé a escribir historias más largas. Yo me acuerdo que además era algo como que llegaba el verano, llegaban las vacaciones y yo me ponía ahí a escribir y cada vez, bueno, pues cada verano la historia un poquito más larga, un poquito más compleja. Así que de alguna manera, bueno, pues iba
yo creo que, bueno, aprendiendo, ¿no? De año en año también, bueno, pues todo lo de la propia evolución y todo lo que iba aprendiendo aparte, pero también, bueno, a base de escribir, de equivocarme, de, bueno, pues de ir corrigiendo. Y es cierto que no había escrito antes de Papel y Tinta ninguna novela de ficción histórica. Entonces, todo lo que tengo escrito anteriormente, bueno, pues son estas historias que te digo que bueno, pues iban sobre temas variados, ¿no? Pero normalmente estaban ambientadas en la actualidad y, bueno, evidentemente, pues lo que escribí a los 12 años, pues era un poco, bueno, pues por reflejo de lo que leía, ¿no? O lo que veía a lo mejor en una serie, pues historias más infantiles, más de... Entonces, de alguna manera cambió mucho, ¿no? Y luego, a raíz de terminar periodismo y también darme cuenta que en la carrera de periodismo, cómo me gustaba documentarme, pues fue cuando empecé a encajar, ¿no? Y dije, jolín, pues si me gusta mucho documentarme, me gusta la historia, me gusta escribir, ¿y por qué no lo combino todo? Que yo al principio era algo que decía, bueno, esto ya lo haré más mayor, ¿no? Porque ahora no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pero luego apareció la idea de Papel y Tinta y dije, bueno, mira, pues voy a abordar esta idea, voy a abordar esta investigación y, oye, voy a intentar hacerlo lo mejor que yo pueda, ¿no? Y mira, y ya, desde ahí hasta ahora. Pues enhorabuena porque, vamos, a mí me tienes sorprendidísima. Y Ay, qué bien. enhorabuena. Bueno, Papel y Tinta no me lo he leído, pero esta, vamos, buenísima. Espero que Ay, la tengas mucho leerá, éxito con ella. Flor, Muchas la gracias. Muchas leerás. gracias. Claro que la leeré. Ay, Seguro. ojalá te guste también. Ya me diréis, ¿eh? También. Seguro, Pues bien, seguro. Conociendo a Flor y ya más o menos su gusto, seguro que la va a encantar, Sí, vamos. Ay, me qué va a bien. Segurísima. encantar. Gracias. Teresa, Hola, Hola. que a mí me ha encantado mucho la novela. Me quedaban hoy unas 200 páginas, pero he tenido un viaje largo del chalet a Madrid, así que me ha dado tiempo a terminarlo. Fíjate. Pero tengo una duda. ¿Por qué pones a Charlotte como narradora en primera persona si luego muchas de las cosas que cuentas son en tercera, sabiendo lo que sienten y piensan Adam, Sarah, Annabel y George? Que ya sé que luego lo explicas, pero a mí me he de confesar que al principio me sacó mucho de la historia. Que la estuviera Sí, contando Charlotte y de pronto se metiera en la cabeza de Sarah, por ejemplo. fue una decisión que tomé de alguna manera para jugar con la propia figura del narrador en la parte de, bueno, pues en la propia trama de la novela, ¿no? De alguna manera, bueno, es un movimiento arriesgado y evidentemente no a todo el mundo le gusta, pero yo quería, o sea, lo hice conscientemente para que la propia visión de Charlotte fuera una trama en sí misma y un interrogante, ¿no? Que el lector se planteara a la vez que Caroline y tuviera que despejar a lo largo de la historia. Y poco a poco se va viendo, ¿no? El cómo Charlotte tiene toda esa información de parte de estas tres personas en concreto a través de fuentes muy determinadas, ¿no? No es de repente, no, me lo contó un día, no, va de alguna manera paso a paso y vas descubriendo cómo estas personas también dejaron, ¿no? Sus recuerdos, sus memorias de ese curso. Entonces, bueno, era, como te digo, era una decisión arriesgada y yo sé que os puede, ¿no? A personas de repente pues no cuadrar mucho, pero a mí me interesaba mucho jugar con una protagonista en primera persona que nos metiera en ese curso, ¿no? Como una alumna más y que luego, bueno, pues estas tres voces extra fueran a través de esos canales, ¿no? De esas fuentes, pero sin perder un poco el punto de apego, ¿no? con Charlotte como primera persona. Bueno, pues quitando eso que a veces me sacaba, me ha encantado. Me ha gustado bien. muchísimo y al final era una de, sin contar spoilers, era una de, ¡ay, que tengo que seguir leyendo! Ay, qué bien, Teresa, qué ilusión. Enhorabuena. Gracias. Ana, Hola, ¿qué tal, María? Hola, Ana, ¿qué tal? Encantada de volver a verte, de poder compartir contigo los entresijos de esta novela. No sé por dónde empezar, de verdad, porque tengo tantas cosas que decirte. La verdad, me ha resultado una lectura súper intensa. Es decir, yo es verdad que soy como muy intensa con mis sentimientos, entonces, la verdad, he terminado llorando. Ay, qué bien. Ayer lloraba como una magdalena.
la parte de Sara me ha conmovido especialmente. Entonces, yo he distinguido dos partes en tu novela, por lo menos para mí. Una es, digamos, la parte histórica de la novela, es decir, esa labor de investigación tan exhaustiva, tan maravillosa que haces de las partes bélicas de la novela, es decir, cómo se va desarrollando, cómo se va envolviendo cada uno de los países en esa horrible vorágine que fue la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, digamos, la parte de narrativa, la parte, para mí, sería novela romántica si no tuviera esos finales tristes, entre comillas, ¿vale? Entonces, me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado más que Papel y Tinta, te lo tengo que decir, me ha gustado más que Papel y Tinta porque me ha hecho sentir muchas cosas la novela, ¿eh? En todos los aspectos, tanto a nivel emocional como a nivel del desarrollo de la guerra, es decir, me ha hecho sentir muchísimo. Y entonces yo ahí era como si estuviera leyendo los libros diferente. Por una parte esa narración histórica, por esa parte esa narración sentimental. ¿Por qué no le das a ninguno, absolutamente a ninguno, esa capacidad de redención? Es decir, ni a Adam con Annabel, ni a Sara con George, a ninguno, únicamente haces ahí al final ese cambalache con nuestra querida canadiense, pero al resto no les das a ninguno la capacidad ni siquiera de redención, no sé, porque al pobre Adam le dejas ahí al que peor casi, entre comillas. Sí, es, bueno, yo quería, y nuevamente son riesgos, ¿no? Contar dos historias de amor truncadas por la guerra, pero vistas desde dos edades distintas. Por una parte tenemos la historia de Sara y George, que no ven, como decíamos antes, ¿no? Ellos no quieren pensar en el futuro, sobre todo Sara, ¿no? Es la voz de no me interesa el futuro, ahora quiero disfrutar del presente porque el futuro es incierto y no tengo, ¿no? A lo que agarrarme, a lo que aferrarme, le da pavor. Y por otra parte tenemos a esa relación más adulta, pero que está constantemente pensando y reflexionando y al final se frenan, ¿no? por el qué dirán, por la circunstancia, por la situación, no dan esos pasos, no se sienten, no se conceden el privilegio de ser libres, ¿no? Y de tomar sus decisiones. Es una novela con una alta carga, yo creo, dramática, ¿no? En ese sentido y que bueno, yo sé que da, bueno, que después de compartir, ¿no? con esos personajes bueno, toda esa evolución, pues dices, pues que alguno acabe junto, ¿no? Pero yo, bueno, la manera de concebir, ¿no? estas historias, las dos, era ligarlas mucho y de forma muy, muy estrecha a la trama del libro, ¿no? y a también la situación histórica. Y bueno, el cómo la guerra desestabiliza todo, ¿no? El amor parece que puede con ello, pero hay veces que ni siquiera se sabe sobreponer porque bueno, la guerra acaba llegando hasta lugares insospechados, ¿no? Entonces era un poco también ese mensaje, ¿no? de por mucho que se hiciera, que lo pretendieran, al final acaba afectando la guerra, pero luego la lectura, ¿no? con todas esas historias que, bueno, que conocemos de los personajes y de lo que acabaron consiguiendo, sí que la amistad, ¿no? hay vínculos, pese a que a las dos historias de amor no, hay vínculos, un vínculo entre ellos y entre, por ejemplo, las profesoras que no se rompió nunca, ¿no? y que siguió ahí más allá del fluir de la historia. Entonces, tiene como esa parte dramática y trágica que es dura, ¿no? Pero bueno, yo quería que fuera así. Soy un poco horrible. Ya. Yo, sinceramente, cuando llego al final, si te llego a tener a mano, te mato. Mato. O sea, cuando llegué a la famosa página después del epílogo con la frase en cuestión, y digo, todavía me quedan 15 páginas más, vamos a desentrañar. Y cuando llego al final, digo, la mato. La mato directamente. Y de todas darte las gracias porque me ha recordado muchísimo el personaje de Dan Glockner, que para mí es uno de mis favoritos en el libro. Me ha recordado a uno de mis personajes más queridos y entrañables del cine, el profesor Keating, Club de los Poetas Muertos. En un momento dado veo a George Méliès subido en la mesa diciendo, oh, profesor, profesor. Me ha recordado muchísimo. La verdad que me gustó mucho
jugar con Adam es también uno de los personajes que más me ha gustado desarrollar. Me Y parece un personaje maravilloso. ay, qué bien. Pues nada, María, muchísimas gracias por este regalo en forma de libro. Enhorabuena y muchísima suerte y esperamos que te podamos ver en persona, que nos firmes los libros y si no es en el Riojano, nos vamos a Suiza. No pasa nada. Me parece bien, te tomo la palabra, Ana. Un beso, gracias María. Un beso, gracias a ti. Pepa. Es que no había Pedro. Vale. ¿Voy yo, Pepa? Sí, vas tú. Muy buenas tardes, María. Hola, Pedro. Quería darte la enhorabuena porque has conseguido, con toda una serie de protagonistas juveniles, que no sea una novela para juveniles. Has conseguido con una protagonista que en algunos momentos yo la retorcería el pescuezo, porque hay momentos, tanto de la juventud como de mayor, que es francamente odiosa, que nos enganchemos a la novela. A ver, ¿cómo la haces? No sé. No tengo ni idea. Oye, la verdad que Charlotte es un personaje de armas tomar y también ha sido curioso trabajar con ese personaje en dos edades distintas, ¿no? En dos momentos diferentes de su vida, que dices, bueno, mantiene de alguna manera un carácter complicado, pero claro, son dos perspectivas distintas de una misma persona en función de un poco lo que ha vivido, ¿no? Y otra preguntita, porque me llama también mucho la atención, no sé si es a propósito, si es porque no te sientes a gusto, que conste que a mí me parece muy bien, que en tus novelas no haya sexo. Explícito, me refiero. Pues mira, fíjate, es algo que yo no sé si es una decisión consciente o inconsciente, pero es cierto que nunca me ha dado por escribir escenas de sexo explícito. No te digo que no lo vaya a hacer nunca, pero de momento no sé, soy más de dejarlo en elementos, ¿no?, sutiles y ya está. Pero es cierto, no sé, quizá ahora mismo no... A día de hoy no me siento 100% cómoda o no es algo que me llame mucho la atención. Fíjate, pero ni como lectora soy... Entonces yo creo que me pasa un poco eso, ¿no? Y que me gusta más dejar las escenas así de forma sutil y que, bueno, que el lector se imagine, ¿no? Pues enhorabuena por ello, porque yo pienso, igual que en el cine, en la literatura, que a veces están puestas por exigencias del guión, que el guión es para vender, pero que no son necesarias. En muchos casos hay cosas aparte, ¿no? Pero tú no lo tienes y está la novela fenomenal también así, con esa ausencia, muy buena. Ay, qué bien, Pedro. No, yo me alegro, porque, hombre, es verdad que ves un poco las modas, ¿no? Y que hay a mucha gente que sí que le llama mucho la atención y a lo mejor pues el que no haya, pues como a uno le gusta que no haya, a otro pues no le gusta que encontrarse que no hay elementos así tan explícitos, pero a mí me gusta, ya te digo, dejarlo más en lo sutil, ¿no? Bueno, que al final todos nos entendemos. Pues enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, Pedro, de verdad. María, en un principio la novela tenía 730 y tantos páginas, porque parece que es que tenía más. Pues mira, esta vez no ha pasado lo que en Papel y Tinta. En Papel y Tinta tuve que reducir, aquí ha sido ya la novela tal cual. Qué bueno. Fernando. Hola María, buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Mira, nosotros no hemos coincidido en el Riojano, pero sí te conozco de hace un par de años, no sé, no creo que te acuerdes, pero nos presentó en la Feria del Libro de Sevilla Javier del Castillo. Hombre, por supuesto que me acuerdo. Y estuvimos hablando tú y yo un poco de Papel y Tinta, vamos, fueron 5 o 10 minutos allí en una caseta con Javier del Castillo y fue un rato muy agradable. Pues sí que me acuerdo. Así que me alegro mucho de volver a verte y saludarte. Igualmente. Oye, me ha parecido tu libro muy interesante desde el punto de vista que elegir un colegio internacional
toda la idiosincrasia que tienen sus alumnos de muchas nacionalidades. Es un tema muy original, que la verdad es que aplaudo por ese tema. Y luego estamos acostumbrados al tema de la Segunda Guerra Mundial, verlo desde el punto de vista francés, incluso inglés, italiano. Se han hecho novelas como recreando a Ana Frank en Holanda, pero en Suiza hay muy pocos libros que traten la Segunda Guerra Mundial en Suiza. Además, te aplaudo porque me ha encantado ver, digamos, la posición que tuvieron la sociedad y los políticos suizos ante la Segunda Guerra Mundial. Eso me ha parecido muy interesante. Entonces, eso es para aplaudirte. Ahora, mi pregunta es, yo que he estado leyendo y pasaba las 100 páginas, 200 páginas, iba viendo la historia, iba metiéndome en el rol de cada personaje, pero yo decía, ¿dónde nos va a llevar María? Porque aquí no se vislumbra qué es lo que va a ocurrir. Sí es verdad que con cada reunión que tenían en 1977 las dos protagonistas, sí dejaba ahí una puerta abierta al misterio que decía, tengo que seguir leyendo porque aquí tiene que pasar algo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú la novela de principio a fin la tenías ya programada o tenías las dos ideas principales, esta de tratar el tema del colegio, tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial y Suiza, el tema de los personajes, pero ya el final lo tenías ya programado o eso ha ido surgiendo a medida que ibas realizando la novela? Porque además la novela yo te imaginaba toda la pared llena de post-its con los nombres de todos los alumnos, de todos los profesores. Pues ha sido más o menos así, ¿eh? No, oye, yo me alegro que te haya gustado toda esa parte, ¿no? de la ambientación y del contexto, a mí también me llamó mucho la atención, ¿no? Toda esa posición desde Suiza. Y yo la novela sí que la tenía pensada previamente, ¿no? Yo normalmente la novela suelo tener como el esquema principal. Es verdad que luego voy matizando, ¿no? Y voy añadiendo detalles o voy concretando, ¿no? Conforme la voy escribiendo, pero es verdad que sí sabía de dónde arrancaba y hacia dónde iba. Es verdad que es una novela muy coral, ¿no? Y que tiene muchísimas tramas abiertas y es cierto que hay momentos que dices, bueno, y ahora que tengo que estar prestando atención, ¿no? O cuál es ese misterio final. Pero bueno, volvemos, que al final son decisiones, ¿no? que tomas, pues bueno, pensando que, bueno, pues que generan esa intriga y hay lectores que de repente dicen, oye, pues a lo mejor no sabía muy bien a dónde querías llegar, ¿no? Pero bueno, he querido de alguna manera hacerlo, ir cruzando, ¿no? Entrelazando todas esas tramas hasta, bueno, porque es una novela en la que tenemos, bueno, pues tanto el peso, ¿no? de ese misterio de por qué cierra las puertas Santa Úrsula, pero luego, bueno, todo va confluyendo y todas esas tramas que voy abriendo a lo largo de la novela, todas al final se acaban cerrando en ese mismo momento, ¿no? O digamos, su misterio o la intriga que hay en ellas acaba concluyendo en ese instante. Pues ya te digo, yo te aplaudo porque el tema del internado en los colegios suizos y el tema de la Segunda Guerra Mundial en Suiza me ha parecido muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora viene nuestra escritora en el grupo, porque también tenemos una, que es Magda. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Yo no te conozco, no estaba en el club de lectura cuando fue el otro encuentro, pero bueno, ya me tengo apuntado papel y tinta para leerlo porque todo se lo pone muy bien y te pone muy bien a ti también. Ay, qué bien. Así que, y bueno, a mí me gustó muchísimo la novela, me gustó mucho que hubiera ese misterio. Y luego también la reflexión que apuntas hacia el final, esa contraposición entre Charlotte y Caroline, que Charlotte es como más pesimista cuando dice que todos los hombres llevan la guerra dentro, y en cambio Caroline tiene como ese optimismo, esa inocencia, eso de decir, no me quiero creer esto, quiero creer que puede haber algo más, y luego lo dejas ahí como que nos preguntas a los lectores, ¿no? ¿Cuál es vuestra hipótesis o qué pensáis? Eso me ha encantado. Ay, qué bien. Bueno, yo te quería preguntar por los cuadros, que yo los estuve buscando en internet. ¿Cómo se te ocurrió buscar esos cuadros? ¿Eres amante del arte? ¿Cómo eres de la historia?
¿Cómo surgió esta idea de los cuadros? Porque me encantaron. Ay, qué bien. Pues mira, yo siempre, digamos, el arte, concretamente el surrealismo, ¿no? Es algo que siempre me ha generado muchísima curiosidad, ¿no? Yo en una clase de la universidad en semiótica me pusieron el cuadro, ¿vale? De esto no es una manzana, esto no es una pipa, y a mí me fascinó la explicación que había detrás. Y yo, es algo que siempre me ha parecido súper curioso y que quería aplicar, ¿no? en una novela. Yo de arte no, ojalá supiera más, es la típica materia, ¿no? Típica área de conocimiento que dices, me parece tan interesante, me gustaría saber muchísimo, muchísimo más. Y es verdad que me apetecía, ¿no? Como, bueno, pues como toma de contacto en un área que es tan amplia, ¿no? Y tan interesante y tan compleja, el coger estos cuadros surrealistas y aplicarlos en el misterio, ¿no? de una novela y el tener que darle vueltas al significado. También hablas sobre el arte, que es algo que aparece también en la novela, ¿no? Esa contraposición del arte moderno con el arte clásico, que hay gustos para todos los colores, ¿no? Y bueno, me apetecía, ¿no? Meter todos estos cuadros. Y bueno, pues estuve investigando sobre esa época, ¿no? de esa corriente artística, y fui, bueno, pues seleccionando los cuadros que más me interesaban, un poco, bueno, buscando que hubiera variedad, ¿no? y que fueran interesantes y que fueran, bueno, ejemplos, ¿no? De una corriente que me parece tremendamente interesante, ¿no? Y que además que es coetánea a una de las tramas, bueno, viene de antes, ¿no? Pero que es coetánea a una de las tramas de la historia, que es la de finales de los 30. Sí, no, bueno, es que yo al final he estado buscando en Amazon libros, sobre todo de Magritte. Me voy a comprar un libro porque a raíz de eso es que empecé a ver y digo, qué interesante lo que dices tú, que siempre es como una asignatura pendiente que tenemos. Me gustaría saber las explicaciones de los cuadros, lo que significan, y al final, pues, esto también aporta un toque muy chulo de misterio a la novela que me ha parecido muy interesante. Ay, Así qué guay. Que, pues, enhorabuena, que me ha encantado. Mil gracias, Magda, qué bien. Belén. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Belén y tampoco nos conocemos, pero solo he oído hablar de ti, que si María, esto que si hemos quedado con María, que si estuvimos en el Riojano, digo, madre mía, por fin llega el encuentro con María, porque madre mía, otra cosa no, pero quererte aquí, y me incluyo ya, te queremos todos mucho. Bueno, me ha gustado muchísimo la novela, claro, yo reconozco conmigo jugaba sobre seguro porque me encanta la novela histórica y si la Segunda Guerra Mundial aparece, pues más. Estoy con Fernando, que me parece que lo del tema de Suiza para mí era totalmente desconocido y bueno, me he propuesto leer más porque yo lo veía como, neutrales y tal. Y no, o sea, me gusta mucho como lo has enfocado y creo, como decía él, que es un acierto. Me encanta ese pequeño detalle a Charlotte, que cuando se casa la pones de apellido Geiger, que es el súper apellido suizo por excelencia, ¿no? Estos relojes Geiger tan famosos, una saga de gente, es que lo he estado mirando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque ella siempre se sintió tan suiza, aunque tenía ese antecedente, y no sé si lo has hecho adrede o ha sido casualidad el poner ese apellido, pero bueno, me resultó muy curioso. Y mi pregunta sobre todo es, yo he visto, a lo mejor esto lo he visto yo, una especie de dualidad entre Caroline Eccleston con esa pasión que tiene ella por San Úrsula, por conocer sobre San Úrsula, con Charlotte Fournier, joven, esa pasión que tenía ella por conocer la guerra, por controlar todo, ¿no? En el fondo es que las veo muy, muy parecidas, las dos, a ver, salvando las distancias, en la época de Charlotte joven. Charlotte también es rebelde, tiene un enfrentamiento con su familia, su madre, entre comillas, porque no le parece injusto la situación que la llevan. Caroline también, porque no quiere lo que es. ¿Eso es así, me lo imagino yo, o realmente sí que existe ese paralelismo así un poco vedado o no? Sí, al final a mí me gusta que dos personajes que a simple vista pueden parecer súper distintos, ¿no? Y pueden estar muy distanciados por el bagaje que tienen, ¿no? Cada uno con el que llegan al punto en el que nos conocemos en la novela, ver que sí que tienen puntos en común, ¿no? Y algo que tienen estos dos personajes femeninos es que son mujeres que están haciéndose preguntas constantemente, ¿no? No se conforman con no saber, bueno, no vas a tener la respuesta, ¿no? Van buscando las respuestas, cada una
en un momento determinado y en un tiempo determinado, ¿no? También es un poco la lástima de cuando te vuelves a reencontrar con Charlotte, ¿no? Con esa Charlotte adulta, ver que ella ha perdido, ¿no? Parte de la energía y del ánimo que tenía en un momento determinado por buscar respuestas y no se reconoce, ¿no? En Caroline, cuando al fin y al cabo las dos tienen ese mismo ánimo, ¿no? Esa misma intención de eso, de investigar, de descubrir, de saber, de conocer, ¿no? Cada uno en su estilo, pero las dos tienen ese motor que las impulsa y que les hace pelear todos los días en sus búsquedas, ¿no? Vitales, más o menos personales, pero de alguna manera es lo que las impulsa. Entonces, es cierto que quería jugar, ¿no? Con esa dualidad, pero a su vez esa diferencia, ¿no? Ese distanciamiento ya cuando las encontramos en el momento en el que se conocen, en los años 70, en que vemos a una Charlotte muchísimo más fría, cuestiona todo, es más escéptica. Yo creo que es escéptica todo el rato. Caroline no, también por su edad es mucho más soñadora, mucho más inocente en algunas cosas. Entonces, también me interesaba mucho mantener esa conversación intergeneracional, ¿no? Entre dos mujeres de épocas distintas que han vivido situaciones diferentes y que, bueno, tienen maneras distintas de aproximarse al mundo, ¿no? A la realidad que las rodea y de opinar sobre lo que ocurre y de tener más o menos esperanzas, ¿no? En el ser humano. Entonces, que era lo que comentábamos antes también de bueno, pues que Caroline no deja de tener esperanza, ¿no? Que la guerra no llegó a todo el mundo, al menos no a nivel... no de forma definitiva, ¿no? Que aunque a todo el mundo le tocara, al final hubo personas que se pudieron sobreponer a ello y hacer valer en lo que creían. Y mientras que Charlotte es totalmente pesimista, ¿no? En ese aspecto. A ella le tambaleó tanto su vida, ese momento, ese periodo, que ella no cree, ¿no? Que se pueda uno recuperar de eso. Y solo un pequeño apunte. Estás hablando con una fan de Torres de Malory y de Puck, de Enid Blyton. Entonces, me ha encantado. Me ha encantado. Ay, es verdad, como dice Pedro, que no es juvenil, pero yo cuando he visto lo del colegio privado, el internado, las señoritas, el otro, bueno, yo ya digo, ay, vuelvo a casa. Ay, me lo pasa bomba leyéndolo. A mí no me ha parecido triste, me ha parecido que sí que la época es complicada y tal, pero reconozco que, bueno, he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, Ay, qué María. bien, Belén. Gracias a ti, de verdad, qué ilusión. Hola, María, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me oís? Hola, mira, yo tampoco te conozco del Riojano, pero sí te conozco de la Casa del Libro de Fuencarral. Y cuando hiciste la presentación. Y bueno, decirte que me ha encantado. Yo la he disfrutado muchísimo. Me ha pasado lo que a Belén, que me he ido, yo también soy de Ambleton y de Torres de Malory, de las mellizas, de todo eso, me ha recordado mucho todo eso. Y enhorabuena. Y lo que yo quería preguntarte es que dices que te has encontrado en las investigaciones con las mismas situaciones que dices en las notas finales, con las mismas situaciones y respuestas que Caroline cuando estaba investigando. ¿Es todo tan hermético, todo ese mundo para sacar cosas? Para tu investigación ha sido... Bueno, antes de nada que me alegro mucho que te haya gustado y que te haya llevado a esas lecturas de la infancia y adolescencia, ¿no? Que tan bonitas. Yo lo pensé en un momento determinado y yo digo, pues habrá quien le lleve a Torres de Malory y a todas esas novelas, así que yo me alegro que hayáis podido conectar también por esa vía. Y la parte de la documentación con los colegios ha sido complicada, porque bueno, es algo que comento, ¿no? También a través de la trama de Caroline, ese hermetismo, no tenemos documentación de ese periodo, responderte a un correo, tardar 2 meses en decirte, luego dirigirte a otra persona para al final decirte que no te pueden dar esa información. Bueno, me ha pasado, para que os hagáis una idea, yo he contactado con un total de 8 colegios. Primero chequeando que estuvieran abiertos, estuvieran ya en funcionamiento, ¿no? A principios del siglo XX, para descubrir diferentes casos. Solamente he podido
podido tener información extra, más allá de la que pueda haber publicada en Internet, a través de sus propias páginas, ¿no? De su historia, información extra solamente de 2. Entonces ha sido realmente complicado encontrar datos. Y bueno, al final, pues muy agradecida, ¿no? Por la parte de ayuda y por otra parte, bueno, pues son instituciones además, bueno, pues que sobre todo, bueno, pues acogen a alumnado de muchos países y de, bueno, pues grandes familias, tienen gran prestigio y yo entiendo que, bueno, pues a lo mejor no les interesa darte datos sobre además un momento histórico tan complejo. Entonces, yo ahí lo he dejado, pero digo, voy a trasladar mis frustraciones a través de Caroline porque como no puedo hacer otra cosa, pues que lo cuente ella. Pues darte la enhorabuena, gracias, mucho éxito, que Muchas seguro gracias. lo vas a tener porque el papel y tinta lo tuvo y esta, vamos, no lo dudes. Gracias. Muchas gracias, Tere, de verdad. Estefanía. Hola María. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Que yo estoy alucinada, ya te lo comenté ayer, y me parece encomiable el trabajo de documentación que tiene el libro. No sé cómo te organizas porque yo tenía que estar mirando cada 2 por 3 hasta que ya me situé con tantísimo personaje. Yo creo que debías de dormir por la noche con ellos y estar ahí poniéndolos a cada uno en su lugar. Y bueno, sé que tienes por ahí 3 fechas que son muy importantes, que es un 25 de agosto, un 10 de diciembre y un 26 de diciembre. ¿Por qué esas fechas? Bueno, el 26 de diciembre no, pero has acertado súper bien. 25 de agosto y 10 de diciembre. Has estado ahí a tope. Pues verás, son los cumpleaños de 3, fíjate, porque 2 cumplen el mismo día, de 3 de mis mejores amigas. Entonces, me gusta incluir ese tipo de detalles en la novela. Un detalle, una cosa que os cuento así en petit comité, es que la fecha original de inicio de la novela, cuando se produce esa conversación telefónica, es la fecha de mi cumpleaños, porque yo soy del 3 de octubre, y entonces, bueno, pues cuando empieza la novela es el día 7 de octubre, y yo digo 4 días después de esa conversación, entonces introduzco esos detalles de fechas, bueno, lo de mi cumpleaños y luego, bueno, pues también cumpleaños de gente que muy querida para mí, pues como mis amigas, pues en el cumpleaños de mi madre, todo lo voy metiendo, pues bueno, cuando marca la historia, pues tengo que poner la fecha del acontecimiento, ¿no? Pero cuando son fechas que dices, bueno, puede ser una u otra, es algo que también hice con papel y tinta y me gusta ir poniendo ahí fechas clave para bueno, de mi vida. Pues yo tengo 3 casualidades con esas fechas, ¿Sí? de 2 cumpleaños y de una de mis mejores amigas y de mi hermano, el 10 de diciembre, y el fatídico día del 26 de diciembre, no digo más. Fíjate. Hacemos spoiler, así que nada, se acabó, ya no se habla más. Que enhorabuena, que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Estefanía. Muchísimo éxito, a ver si podemos coincidir para que nos lo puedas firmar y que sigas igual, María. Y ya mismo Muchas con gracias. otro. Ojalá, ahí a tope a trabajar que toca. Mil gracias, Estefanía, de verdad. Diego. Un beso, María. Un beso. Hola, María. Hola. Diego está en Barcelona. ¿Qué tal? Encantado. Nosotros no tuvimos la ocasión de conocernos la otra vez y nos conocemos ahora. Un placer, de verdad. ¿Qué tal? Pues en primer lugar felicitarte porque he disfrutado muchísimo con la novela, sobre todo porque además yo soy una persona que a la hora de leer es muy importante todo lo que es personajes, ¿vale? Porque creo que desde el momento que tú creas un buen elenco de personajes te va a poder dar juego a que luego puedas ir creando tramas y puedas ir desarrollando, digamos, pues eso, pequeñas intrigas, misterios o cualquier otra cosa. Y en tu caso ha sido directamente sobresaliente. Creo que el elenco de personajes que has creado, tanto la parte de los adolescentes como la parte luego ya de la gente mayor y tal, creo que
fascinante. Es decir, realmente, y además coincido con Pedro en lo que ha comentado, que a pesar de que es un internado, que son niñas de 15, 16 años, si en un primer momento puedes pensar, ¿qué tengo que ver con estas chicas? Pero sin embargo, es que están, de verdad, María, las estás leyendo y es como si las estuvieras viendo en una película, en una serie. Están súper bien descritas y casi les ves la cara, los gestos, el enfado porque está enfadada con la otra, tal. O sea, en ese sentido, bárbaro. Y luego, aparte, todas las tramas que tienes ahí, que vas creando, creo que has creado una novela súper rica y súper entretenida y que yo creo que tanto yo como todos los que estamos aquí la vamos a recomendar muchísimo. Ay, gracias, Diego, qué ilusión. No, en serio, de verdad. Y por eso yo te quería preguntar sobre los personajes. ¿Cómo fueron creciendo? Que imagino que fueron en esa habitación. ¿Cómo fueron creciendo? ¿Fueron de una forma natural o acciones? En personas que tú conoces, o no sé si es el caso, alguien te ha podido decir, oye, perdona, ¿fulanita soy yo? O tú directamente has dicho, oye, mira, léete esto a ver si te suena de algo. No sé, por favor, cuéntame algo. Mira, yo pienso que aunque yo conscientemente piense que estoy creando de cero, creo que no lo hago, que pongo cosas de personas que conozco y de vivencias con gente con la que me he ido cruzando, ¿no?, a lo largo de la vida. Es verdad que en esta novela los personajes tenían una doble función, ¿no? Tenían una función de representarse a sí mismos, ¿no? Representar, bueno, pues una posición dentro de la novela, y luego por otra parte tenían la nacionalidad por otra parte, lo cual traía una historia digamos, a las espaldas y que tenía que también integrarse, ¿no?, con todo lo que era el mensaje de la novela. Por eso, y es algo que hice muy conscientemente, la selección de nacionalidades, por ejemplo, para lo que son las amigas, ¿no?, las amigas más cercanas. Quería, de alguna manera, tener una representación muy específica de determinados países, ¿no?, muchas veces porque son países... La decisión no necesariamente era porque fueran países controvertidos, como puede ser el caso de Liesel, que es alemana, ¿no?, sino también países de los que normalmente a lo mejor se habla menos, como es el caso de Joana con Portugal. Es decir, quería jugar con, bueno, pues con esa alternancia, ¿no?, de nacionalidades y yo creo que lo fui trabajando un poco a la par. Al principio es cierto que los personajes que primero construí fue el elenco principal, que es verdad que es muy amplio, ¿no?, porque tenemos dos instituciones distintas y tenemos, pues bueno, tanto la convivencia de las propias alumnas con las profesoras, ¿no? Y yo creo que, bueno, para dar esa sensación de realismo, ¿no?, de que te metieras dentro del colegio, es cierto que, bueno, claro, creé todas las profesoras para las asignaturas, para que tú fueras entrando también en la dinámica de todas estas personas, ¿no? Y luego tenemos el internado masculino, que igual, ¿no?, tenemos esas diferentes nacionalidades que también, bueno, pues contrastan con lo que tú estás conociendo en el internado femenino y cada uno, ¿no?, tiene su postura, tiene cuando hablan de la guerra, bueno, pues lo que han escuchado en casa y al final, al fin y a la postre también luego tienen pues las vivencias y las aspiraciones, ¿no?, y las reflexiones de gente de 17 años. Entonces, de alguna manera han ido por esas dos vías, ¿no? La construcción de los personajes y luego también los profesores ha sido una parte que me ha gustado mucho crear. Pues muchas gracias y, aunque no sé que no lo vas a necesitar, pero muchísima suerte y que vaya todo fenomenal con la novela y que ojalá nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Diego. Yo también lo espero. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Ya hemos preguntado todos. Se puede repreguntar. Levante la mano el que quiera hacer alguna pregunta más. Mira, ya sigo yo, ¿vale? Que como estoy con ellos, ya sigo yo. Vale, ya sigues tú. Lo que hablábamos. Una novela que además está, como hemos dicho, personajes, tramas, pequeñas tramas. Además, muchos personajes. Creo que es una novela bastante complicada porque además hay parte de amor, hay parte de tragedia, tiene un poco de todo. ¿En algún momento dijiste, abandono, no puedo? Es decir, ¿se te hizo tan complicado que dijiste, uff, no puedo? No, la verdad que nunca pensé en tirar la toalla. Yo, es verdad que como soy muy intensa con las novelas, entonces es como que digo, bueno, voy a
a muerte con ella, ¿no? Es decir, total y me paso 24 horas al día pensando, y esta trama, y este tal, y este personaje, y este no sé qué, y esta escena, vale, para que funcione del todo, y esto que dice este personaje aquí, vale, tiene sentido, no tiene sentido. Me paso durante mucho tiempo dándole 1000 vueltas a la novela, y es verdad que a veces te abruma, ¿no? Y dices, madre mía, ¿en dónde me he metido yo sola? ¿Cómo me gusta complicarme la vida, ¿no? Pero bueno, al final a mí me ocurre que digo, bueno, confío, ¿no? en esta historia con estas decisiones que al final es como comentamos, ¿no? Hay decisiones que, oye, para un lector pues son acertadas, y otro lector te puede decir, oye, mira, pues no, pues esta combinación que has hecho aquí, pues no, ¿no? Al final una novela es una toma constante de decisiones en todo momento, ¿no? Es decir, bueno, al final tienes que tirar por un camino u otro. Y es verdad que hay veces que te puedes superar, ¿no? En un momento determinado, pero nunca el punto de tirar la toalla. Al contrario, el decir, bueno, voy a dormir y mañana sigo. Muy bueno, muy bueno. Ana. Gracias, María. Gracias. Una curiosidad. ¿Se llegarán a encontrar en el futuro, no te digo en la próxima, en el futuro, George y Caroline Eccleston? De momento, yo ahí lo dejo. Pero o sea, de momento está ahí cerrada la historia, pero bueno, dejo ahí con los ingredientes, ¿no? De dónde está George y de, bueno, para lo que sirve al final ese documental. Así que... Muy bien. Soy maligna. Eres muy mala. Soy un poco mala, yo lo sé. ¿Quién más? Yo. Pedro. Yo. Luego tú, Belén. Una pregunta quería hacerte, María. ¿Muchas rectificaciones has tenido que hacer en este libro? ¿Mucho repaso? ¿Mucho reconstruir? ¿O ha ido todo con poca necesidad de eso? Pues mira, ha ido bastante sobre ruedas en esta ocasión. Es verdad que en Papel y Tinta, y que os lo comenté, ¿no? Que hubo también una fase de la historia muy larga y la tuve que acortar un poquito. Y en este caso no ha habido que hacer ese trabajo, ¿no? Extra, y ha sido una edición mucho más. Bueno, evidentemente, bueno, pues el equipo de la editorial pues te dice, bueno, esto, lo otro, ¿no? Y lo revisas y lo perfeccionas porque es parte de la elaboración de una novela, pero ha sido muchísimo más light que lo que fue con Papel y Tinta, que bueno, más intenso básicamente porque era una historia en un inicio muy, 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 muy larga. Entonces, ya te digo que en esta ocasión no tanto. Con lo cual tendrás más tiempo para planes futuros. Pues ya te digo yo que sí. Ahí estoy. No puedo decir nada, pero no, estoy todavía trabajando. Mira, para seros totalmente transparente, estoy todavía en la documentación, llevo ya tiempo y estoy todavía documentándome, estoy muy ilusionada y bueno, pues con ganas de desarrollar este nuevo proyecto que, bueno, que con muchísimas ganas y mucha ilusión por compartirlo, eso siempre. María, ¿y no descansas entre novela y novela? Poquito, la verdad. No mucho. Pero bueno, porque al final me encanta, ¿no? Y bueno, tengo mis periodos de vacaciones, de descanso, pero no necesariamente entre novela y novela. Es muy complicado porque a veces las novelas, por ejemplo, Una promesa de juventud, la dejé reposar un tiempo para cuando la volviera a repasar, a corregir, pues bueno, tener una visión muchísimo más objetiva, ¿no? Muchas veces cuando estás metido y la acabas de terminar, hombre, puedes hacer una primera leída, pero luego es recomendable dejar reposar el texto y volver al tiempo, ¿no? Entonces, durante ese periodo, pues ya dices, bueno, me puedo dar un poquito de descanso, pues unos días, ¿no? Para, digamos, desconectar, pero luego te tienes que poner manos a la obra, bueno, pues a seguir trabajando y trabajar en el siguiente proyecto y leer mucho y bueno, pero a mí me encanta, entonces, pues bueno, lo vas combinando, ¿no? Luego, pues retomas, corriges, cuando ya estás trabajando con el equipo de la editorial y estás más en las correcciones más concretas, bueno, pues lo vas alternando, entonces, bueno, pues es un poquito así, o sea, siempre te das días cuando dices, bueno, estoy ya que necesito un poco de desconexión, pues siempre, ¿no? Te lo puedes dar, pero al final este trabajo es un poco así, vas por tu cuenta y cuando eres una loca como yo, pues te pasas muchísimo tiempo ahí trabajando y dándole a la cabeza. Y nosotros que nos alegramos.
Belén. Qué bien. Pues, a ver, yo quería, es que a mí me gusta Anabel y creo que la maltratas mucho. Creo que es de las grandes perdedoras, todos pierden, pero yo creo que Anabel en el fondo es una gran perdedora, que a lo mejor no ha sabido enfocar bien las cosas, pero su voluntad era otra. O sea, lo hacía por el bien de su hija y de hecho la formación que tiene Charlotte es gracias a ese sacrificio que en el fondo hace Anabel, ¿no? ¿De dónde te has sacado esa Anabel? No sé, a mí me parece perfecto, es un personaje increíble, increíble. Y luego al final vas y la quitas el amor. ¿Cómo le haces esto, pobrecita? No sé, Ya. Anabel, por favor. El tema del amor en esta novela es verdad que no acaba bien para nadie. No. Les he dejado a todos sin sus correspondientes amores, pero Anabel también es otro de los personajes que me ha gustado más trabajar en esta novela. Me ha gustado muchísimo trabajar las escenas de Adam y Anabel. Para mí ha sido una historia que he disfrutado muchísimo, ¿no? También porque yo creo que aportan también la visión adulta de todo el conflicto dentro de que estás metido a lo mejor en la rutina de las clases de las chicas, ¿no? Y de sus aspiraciones, luego de pronto tienes esa conversación más política, más crítica, más de análisis desde dos puntos de vista que tienen, bueno, pues ya vivencias y que ya se han topado, ¿no? De narices con la realidad y que bueno, pues al final son rebeldes, ¿no? En su propia parcela de rebeldía y lo comunican y son además, bueno, pues dos intelectuales, ¿no? que analizan, ven la realidad de otra manera y les interesa y a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Ese tándem que hacían. Y bueno, Anabel es verdad que es cierto que a nivel amor no consigue, pero sí es cierto que luego se ve como sí que retoma en cierta medida, ¿no? La relación con su hija y que no deja de enseñar en ningún momento y bueno, y tiene a sus compañeras, ¿no? A sus amigas con las que se reúne periódicamente en el sitio donde al final ella se retira, bueno, pues para vivir en tranquilidad. De alguna manera Anabel queda ahí, ¿no? Y también, sobre todo, lo que quería es que quedaran sus ideales, ¿no? Esos ideales que vemos en Anabel desde el principio, por lo que ella entiende que tiene que funcionar Santa Úrsula o instituciones así, y lo pelea hasta el final, y son sus ideales los que al final calan en su hija también, ¿no? Por mucho que hay esa relación tan, bueno, pues de no comprensión de la circunstancia, al final Charlotte acaba comprendiendo y peleando por lo mismo que ha peleado su madre, que al final también es lo que se acaba transmitiendo a Caroline. Entonces, bueno, es verdad que en la parte del amor la maltrato un poquito, pero es verdad que me gusta mucho ese personaje. A mí Pregunta solo de curiosidad, ¿la cervecería existe? La cervecería es totalmente ficticia. Pero sí es verdad que, bueno, busqué que fuera una localización real, es decir, la calle en la que digo que, o sea, la plaza, concretamente Dorfplatz en Orgen, existe y existen, bueno, pues los edificios y todo, igual pasa con la tienda del pueblo, igual. Todos son localizaciones, todo lo que es el pueblo, bueno, pues en el pueblo sí que existe el embarcadero, sí que existe la iglesia, existen las calles que menciono una librería en un momento de pasada que sí que existía, ¿no? Entonces sí que hay elementos verídicos, ¿no? Por ejemplo, también la casa Schwann sí que existe, que es hoy en día el Hotel Schwann. Después también el restaurante en el que comen Adam y George en un momento determinado también existe, pero es cierto que eso, tanto la taberna como la tienda son ficticias, ¿no? Porque me interesaba jugar con también la trama de los propios dueños para mostrar también un poco las vivencias de los suizos de a pie, ¿no? De a pie de calle, no de esas élites que vemos que, bueno, pues la perspectiva es distinta. Entonces, eso es ficticio, pero vamos, las calles están, y de alguna vez vais por Orgen, os podéis hacer ahí un pequeño paseíto e imaginaros ahí las localizaciones. Gracias, Belén. ¿Alguien más? Arce. Yo quería preguntar. Bueno, a ver, María, ¿no te da pena que a todos les has quitado casi como aquel que dice el amor? ¿A todos los has hecho sufrir? ¿No te da algunas veces me ha dado la sensación de que lo hacías aposta, el no dejarnos alguna pareja o alguno de decir, ¡ay, qué bonito!
Ya, soy horrible. Pero, pero al final, si os soy sincera, y esto va a hacerme quedar como todavía más horrible. Vais a tener una opinión malísima de mí, y es que esas historias de amor ya tenían su final escrito cuando cuando las imaginé al principio. Es decir, tenía muy claro, ¿no? Que quería... O sea, la historia de George también fue una de las primeras, ¿no? que tuve muy claras en la novela, y sabía que eso implicaba que la relación con Sarah no iba a poder tener un futuro. Y después me interesó, como decía, crear una relación que con ese mismo trágico final, ¿no? Condicionado por las circunstancias, tuviera otra aproximación en el curso. Pero tenía muy claro que quería dar también esa sensación por dejar patente la dureza, ¿no? Del momento, y de cómo lo que en otras circunstancias no hubiera tenido, pues no hubiera tenido enemigo, no hubiera tenido rival, en una situación de guerra en la que todo se empieza a complicar, ¿no? Y todo es complejo, pues como, pues la deriva de todos los personajes acaba llevando, pues eso, a esa situación, ¿no? Trágica, concretamente. Ahora mismo hablando de esas dos historias de amor. Yo sé que soy horrible, pero... A mí me ha faltado eso, el suspiro. El de decir, ay... Bueno, pero vamos a pensar que George está ahí y que Hombre, y su hija que... también está ahí. Entonces, bueno, por esa parte... Es que eso no lo tendrás que explicar algún día. O no. O te lo imaginas tú y punto. Tu hipótesis. Yo creo que está ahí. Ahí se queda. Sí. Yo creo que esa parte trágica te hace más grande todavía, María. Ay, gracias, Diego, qué bien. Es verdad, es que lo veo así. Yo es que también soy un poco trágico en ese sentido. Entonces, a mí todavía lo hace más grande, lo hace más interesante. Sí, María, que son muy malas, que si quieren ver culebrones que vean Nova. Yo. ¿Y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino, digo yo? Ya te digo yo. Di que sí, Ana. Vamos a ver. Real como la vida misma. Estefanía. María, quería preguntarte una curiosidad. ¿Otra? Otra más. ¿Por qué Suiza? ¿Porque tú ya lo conocías? ¿Porque los internados suizos siempre se ha sabido que era de la gente de posibles? Podría haber sido, por ejemplo, otros países neutrales que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿por qué Suiza? Pues mira, la idea de los internados yo ya la tenía, ¿no? en la cabeza. Y es verdad que, bueno, yo había estado en Suiza y Suiza me parece un país maravilloso, pero del que sabía poco. Y a mí me suele llamar la atención de las cosas de las que no sé, ¿no? Y dices, bueno, Suiza está ahí, está en medio. Además, es algo que he pensado desde hace muchísimo tiempo, que yo digo, está ahí en medio de Europa, y sin embargo, qué poquitas noticias nos llegan de Suiza. Alguna cosa, pero dices, bueno, no te puedo casi nombrar, fíjate que de otros países sí, ¿no? Pero de Suiza no te puedo nombrar muchos personajes, ¿no? De su actualidad, ni noticias que de repente te estén llegando de forma constante. Entonces, me generaba muchísima intriga. Yo pensaba, bueno, este país. Entonces, enlacé internados suizos, Suiza como país que desconocía en muchos aspectos, ¿no? Que conocía, pero me quedaban fuera de alcance muchísimas preguntas que yo tenía sobre su historia, su trayectoria. Y entonces caí en la cuenta, ¿no? Me paré a pensar y dije, bueno, ¿y Suiza qué posición ha tenido, ¿no? en la historia reciente, en conflictos que han afectado a nivel internacional, estando en medio de Europa? Digo, ¿cómo ha vivido esto? Y fue cuando me empecé a documentar sobre Suiza en la Segunda Guerra Mundial y también sobre los internados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, para ver un poco qué papel había tenido, cuál había sido el posicionamiento de Suiza. Y me pareció tan interesante que por ahí tiré, ¿no? Y dije, es que yo creo que es un contexto súper curioso, y que yo creo que, bueno, que de repente te descubre, ¿no? Una realidad que dentro de, bueno, pues de ser un país neutral, pues tuvo que
tuvo que apañarse y sobre todo lidiar con el miedo a la invasión en cualquier momento, ¿no? Porque es algo que sí que aparece en la novela, que es la operación Tannenbaum, que no se llevó a término, pero realmente, bueno, pues por intereses de diferente índole, la mayoría pues económicos, ¿no? Pero bueno, también a nivel estratégico militar era un país que tenía una topografía muy compleja y que suponía un gran desgaste para pocos kilómetros, ¿no? de terreno ganado. Entonces, es verdad que, bueno, pues por cosas del destino, al final se fue posponiendo la invasión de Suiza y al final, pues por el giro de la guerra en el año 41, al final, bueno, pues se libraron, ¿no? Pero ellos en ese momento no lo sabían. De hecho, la totalidad de la población estaba, bueno, masculina en ese momento, que eran los que podían formar parte del ejército, pero estaban movilizados en un 100%, ¿no? Y preparados para la lucha en cualquier momento. Durante ese año concreto, además es un año muy interesante en Suiza por eso, porque después ya se lleva la técnica, ¿no? del reducto nacional, es decir, de retirarse a los Alpes y sacrificar toda la planicie si entraban los alemanes por el norte, pero durante todo ese primer año realmente en Suiza están, bueno, pues en las fronteras viendo a ver si la cosa se tuerce en cualquier momento, ¿no? Y viendo lo que pasa con Países Bajos y con Bélgica, pues claro, no hay mucho donde agarrar para decir, vale, soy neutral, pero parece que da lo mismo, ¿no? en esta guerra. Entonces me pareció muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que se podía contar de Suiza y quería también trasladarlo en un libro y con el elemento, el ingrediente de los colegios. Vale, gracias, María. Nada, a ti, Estefanía. Creo que Fernando tiene otra curiosidad, María. Sí, tengo una. Dime. Porque cuando, ya hablando de esas fechas que tienen su simbología, yo quería preguntarte si el origen de Sara tiene alguna razón, porque, claro, no es normal que alguien se haya criado en Larache, siendo una ciudad tan pequeñita, tan desconocida para muchos. Y bueno, y aparte, yo sí la conocía y es preciosa, Larache. Entonces quería preguntarte el origen de esa localización tan exótica de donde viene Sara. Pues mira, sí que es cierto que yo quería, bueno, también por la historia de Sara, ¿no? Que luego se va descubriendo, me interesaba también, bueno, pues mostrar, ¿no? Una ciudad que tiene una parte, un vínculo, ¿no? con lo militar. Entonces, me interesaba, ¿no? que Sara procediera de esa ciudad, que es verdad que a lo mejor en un primer momento pues no lo vinculas, y luego cuando sabes un poco su historia y te explica, ¿no? el por qué está allí, por qué procede de ahí, pues ya entiendes, ¿no? que era una situación que ocurría, ¿no? A muchos hijos de militares, es algo que bueno, pasa en mi familia y también pues eso, de gente cercana. Por ejemplo, una buena amiga de mis padres, bueno, pues tiene ese caso, ¿no? De que nació en Larache, que si no me equivoco, y no me equivoco de ciudad, juraría que la abuela de una de mis mejores amigas también tiene la misma situación. Entonces, bueno, es algo que tienes, ¿no? en la mente y que sabes casos y de alguna manera, bueno, pues quería reflejarlo, ¿no? Y también recogerlo. Y luego, una curiosidad también es que, bueno, Sara, aunque procede de Larache, es donde ha vivido, nace en Valencia, que es algo que, bueno, pues ya he tirado por las raíces familiares, que mi familia por parte de padres de Valencia, así que, bueno, ya dije, bueno, pues cojo de aquí y de allá y así lo voy perfilando el personaje de Sara. Ya que es española, pues voy con todo. Que me ha hecho gracia porque yo sí, como tú, conozco a gente que sus padres fueron trabajadores militares que estaban en el antiguo Sáhara Occidental o estuvieron en el Marruecos sí. Español y han nacido allí. Y dice, bueno, yo me vine de pequeño, pero yo he nacido en África porque he nacido en un territorio español, pero en África. Pero en África, es que es muy curioso. A mí esa parte me llama muchísimo la atención y también quería, bueno, pues a nivel, es muy mínimo, ¿no? En la novela tampoco se desarrolla mucho, pero quería poner ahí este toque de historia también nuestra, ¿no? Que te ha quedado muy exótico y además una ciudad muy, muy bonita. Qué bien, oye, cuánto me alegro, Fernando. ¿Alguien más?
Oye, una preguntina. ¿Existe Teresa. Juana? ¿Existe Ana, Juana de Arco? La de 4 patas. O él. No Él. no, ojalá existiera. No, no existe, pero sería maravilloso. Es verdad. Es verdad. perrillo. Teresa, ¿Cuánto tardaste en escribir la novela? O sea, por una parte la documentación y por otra parte lo que es escribir en sí. Mira, yo comencé a investigar al poquito de terminar el primer manuscrito de papel y tinta. Estamos hablando de mediados de 2017, ¿vale? Fue cuando empecé a ponerme en contacto, pues eso, con los primeros colegios, empezar a leer las primeras, pues los primeros artículos y ir identificando las primeras fuentes para investigar. Y en 2018 empecé a escribir y ha sido conjuntamente seguir documentándome, seguir escribiendo, mezclado con papel y tinta, hasta en el confinamiento acabé de revisar la novela. Bueno, en junio acabamos de las últimas correcciones. Entonces, bueno, no te puedo decir que hayan sido 3 años íntegros porque ha sido combinado, ¿no?, con otras cosas, pero sí que llevo desde hace 3 años trabajando en esta historia, ¿no? Es decir, ha habido momentos en los que no he podido escribir, pero bueno, siempre pues dándole vueltas a las tramas, a los personajes y pues leyendo cada vez que podía sobre el tema, buscando más información y demás. Entonces, más o menos ha sido ese tiempo. ¿Y el confinamiento te ha ayudado a escribir o se te bloqueó la cabeza como a muchos? Pues mira, es algo que me preguntaron y fíjate, en el confinamiento yo ya estaba en fases de correcciones, de revisar, corregir, no era una fase tanto de escribir al 100%, ya la había terminado de escribir antes del confinamiento, por lo que os decía, yo la terminé de escribir además, dejé reposar unos meses, la volví a coger, la revisé, la dejé reposar otro mes y demás, entonces eso fue, ya os digo, finales de 2019, ¿no? A lo mejor cuando empecé con esa tanda de dejar un mes, volver, 2 meses, volver. Y en el confinamiento realmente era una fase en la que no me exigía de partir de cero, ¿no? Yo no sé cómo hubiera pasado si hubiera tenido que empezar la novela en ese momento, pero en ningún momento me bloqueé. Ya te digo que era otra fase, ¿no? Yo entiendo que hay quien le haya podido la circunstancia, que es súper comprensible, pero yo estaba en una fase quizá más light, menos profunda, ¿no?, de creación o de composición, y entonces no tuve problema. una última pregunta. ¿Alguien más? No, bueno, pues ha sido un placer, María. Igualmente, Pepa, de verdad. Como habrás podido comprobar, la novela nos encantaba a todos. Qué alegría. O sea que mucho éxito, suerte yo creo que la vas a tener porque la novela es muy buena. Ay, y bueno, ya gracias. nos encargaremos de decirlo por ahí también, esas cosas, el boca a boca de las redes. Muchísimas gracias, que eso ayuda muchísimo, cariño. de verdad. Espero que nos veamos pronto, que todo esto pase y que podamos achucharnos y todas esas cosas que pues sí. Yo creo que sentir el calor de las personas, los escritores y todo, yo creo que vosotros también eso os echáis de menos, seguro. Pues sí, ya te digo yo que sí, que es algo que se agradece mucho y ahora que he coincidido que no nos podemos encontrar la penilla, pero bueno, con la confianza de que pronto podremos. Cuando todo mejore, ya habrá ocasión. Pero yo siempre digo bendito Zoom, que por lo menos tenemos ocasión de hablar con vosotros y de veros y demás. Totalmente. Pues un beso enorme, María. Un beso muy grande a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, María. Enhorabuena. Un placer. Adiós, gracias. Un placer.